Edmundo González Urrutia ya está en el exilio. El que para muchos es el verdadero ganador de las elecciones presidenciales de julio en Venezuela, llegó este domingo a España, donde se espera que reciba asilo político. González Urrutia decidió marcharse tras pasar varias semanas en la clandestinidad en Venezuela y en medio de crecientes presiones en su país por sus denuncias de que ha sido víctima de un fraude electoral. La Fiscalía venezolana, afín al chavismo, había emitido una orden de arresto contra él después de que no se presentara a 3 citaciones judiciales y amenazaba con juzgarlo por conspiración y usurpación de funciones, entre otros cargos. González Urrutia es visto dentro y fuera de Venezuela como ganador de las elecciones del 28 de julio. Algunos países de la región lo califican incluso como presidente electo, mientras que otros se niegan a reconocer la supuesta victoria del presidente Nicolás Maduro hasta que no se publiquen las actas electorales. Al llegar a Madrid, González Urrutia aseguró que continuará desde ahí su lucha. Vamos a escucharlo. Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela. Queremos hablar de esto, del exilio de González Urrutia, con Carmen Beatriz Fernández, profesora de la Universidad de Navarra, analista política y consultora en comunicación política en Data Estrategia, que nos acompaña hoy desde Bilbao, en España. Hola Carmen, ¿cómo estás? Hola, encantada, Isaac, muchas gracias. Me alegra verte. Empiezo preguntándote por esa salida de González Urrutia, que en cierta manera era esperada debido a esas presiones de las que hablábamos, pero que llega después de que el propio González Urrutia dijera que no pensaba exiliarse. ¿Qué pasó? ¿Qué sabemos de las razones que lo han llevado ahora finalmente a tomar esa decisión? Sí, bueno, a partir del 28 de julio, no es un secreto para nadie, en Venezuela se desató desde el alto gobierno una especie de razzia, una especie de venganza contra todos los que hicieron quedar al desnudo al régimen de Nicolás Maduro y lograr esa victoria tan apabullante de Edmundo González Urrutia versus Nicolás Maduro en proporción casi más que duplicando, ¿no? 70-30. Entonces, esa razzia se hizo contra la población, fundamentalmente contra la población más humilde que en algún momento fue la seguidora del chavismo, pero en el plano político se ha hecho a los dirigentes políticos. Y un objetivo claro era sin duda Edmundo González Urrutia. Contra Edmundo González Urrutia se declaró una orden de captura y arresto desde la Fiscalía, desde el poder de la Fiscalía, que está supeditado, como todos los poderes públicos en Venezuela, a la voluntad de Nicolás Maduro. Entonces, digamos, esa persecución contra González Urrutia, pues lo ponía en peligro claramente, pero además lo debe haber estado sometiendo a una operación de desgaste y de guerra psicológica a una persona que pues es mayor, pues es un señor que tiene 75 años. Entonces creo que el exilio de González Urrutia, como bien sugieres, era una cosa que estaba dentro de las posibilidades. Edmundo González Urrutia vale más, a mi juicio, en Madrid que asilado en una embajada europea en Caracas, o por supuesto vale mucho más en Madrid que estando preso en Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo ocurrido. Sin embargo, es llamativo que el régimen de Nicolás Maduro haya facilitado el salvoconducto para que saliera del país sin mayores tropiezos Edmundo González Urrutia, cosa que consistentemente le han negado, por ejemplo, a las 6 personas claves que forman parte del comando político de María Corina Machado, que están refugiadas en la embajada argentina en Venezuela, ¿no? Que desde hace algún tiempo, desde hace meses, vienen pidiendo un salvoconducto y se les ha
negado permanentemente. Entonces es llamativo eso, y eso indica que en los cálculos que tenía el oficialismo, en los cálculos que tenía la nomenclatura de Maduro, la salida de Edmundo González Urrutia se vería como un elemento desmoralizante de la población venezolana que clama por el cambio político, y creo que por eso facilitaron el exilio, ¿no? Es decir, al chavismo le conviene más tener a González Urrutia fuera que dentro del país liderando a la oposición, ¿no? Hablaste del rol que puede cumplir González Urrutia en Madrid. Me gustaría volver en breve a eso, pero antes te quiero preguntar por cómo queda el exilio venezolano en Caracas con la salida de González Urrutia. Tú misma mencionabas ahora que eso puede tener un efecto desmoralizador. ¿No queda debilitada con esta salida? Bueno, yo creo que ese es el cálculo que hizo el gobierno de Maduro al permitir la salida de González Urrutia de una manera relativamente fluida, de una manera relativamente fácil. Yo no estoy tan segura de que sea así, por lo siguiente. O sea, González Urrutia es un personaje clave, es la persona que gana las elecciones en Venezuela. Sin embargo, no es el líder de este proceso. La líder indiscutible de este proceso es María Corina Machado. Fue la líder durante toda la campaña, pese a no ser la candidata, pero fue la persona por quien votaban los venezolanos, y Edmundo González Urrutia era la persona a quien María Corina le transfería los votos. Pero María Corina dista mucho de ser una candidata, ¿no? Ella es líder de un movimiento muy amplio, muy de ancha base, diría, por el rescate de la democracia en Venezuela, una alianza muy amplia de factores muy disímiles entre sí que buscan la liberación de Venezuela, ¿no? Entonces, ella es más que una candidata, o más es la dirigente o quien lideriza este movimiento nacional hoy por hoy, ¿no? Entonces, digamos, sí. Perdón. No, antes de volver a Caracas, me gustaría volver con esa pregunta que te hacía antes. ¿Qué podría hacer entonces González Urrutia en Madrid? Tú decías que ese es un buen lugar para él. ¿Qué puede hacer él ahí que no hayan intentado antes otros líderes opositores en el exilio? Estoy pensando, por ejemplo, en Leopoldo López o en Antonio Ledesma, que están hace tiempo en el exilio. ¿Qué podría ser diferente González Urrutia? ¿Cómo podría aportar a esa causa de la oposición desde ahí? Bueno, González Urrutia es el presidente electo. Hay países que lo reconocen así, hay países que no lo reconocen así todavía, pero sin duda es la persona por quien votaron los venezolanos en el proceso del 28 de julio. Eso ha quedado bastante claro. Y González Urrutia es además un diplomático de carrera, es un diplomático de formación, de profesión. González Urrutia puede muy bien ser el articulador y vocero con la comunidad internacional de los esfuerzos de presión desde la esfera internacional a este rescate de la democracia venezolana. La campaña venezolana fue una campaña muy sui generis, donde, y creo que lo hablábamos en aquel momento, que puede verse como un 2-por-1, ¿no? En ese 2-por-1 tú tenías a una María Corina Machado ocupada de todo lo que tiene que ver con lo que en campaña se denomina la campaña de tierra, y tenías a un Edmundo González Urrutia más que nada concentrado en lo que se denomina la campaña de aire, que son las comunicaciones a través de los medios de comunicación, mientras que María Corina se ocupaba del contacto directo. Creo que ese esquema 2-por-1, ese esquema de tándem de una bicicleta de dos puestos, puede seguir en esta fase ahora, donde de nuevo Edmundo González Urrutia coordine y facilite y sea interlocutor ante la comunidad internacional, que además es lo que sabe hacer, y María Corina desde Venezuela hace también lo que mejor sabe hacer. Muy interesante esta idea, ¿no?, de que es una dupla, que un 2-por-1, una división del trabajo ahí en una campaña muy sui generis, como decías, ¿no? Ahora, eso funciona siempre y cuando María Corina Machado siga en Venezuela, ¿no? Me pregunto yo ahora, nos preguntamos,
¿No podrían las presiones ser tan fuertes contra ella ahora que también la fuercen a salir del país? ¿Tú crees que veremos una orden de arresto contra ella y quizá el peligro de que María Corina Machado decida salir del país también para evitar la cárcel o la represión? Bueno, ese es un peligro latente, sin duda. Es un peligro que está allí y veremos en los próximos meses qué pasa, pero también los próximos meses yo creo que hay actores dentro del propio oficialismo que están ya viendo que estos próximos 4 meses son también una oportunidad para ellos de conducir la transición. Entonces, digamos, eh, un poco parecido a lo que pasó en el tránsito a la democracia chilena, ¿no? O sea, Pinochet sale a raíz de un referéndum, pero le costó mucho salir. O sea, Pinochet no quería salir, quería domar por la fuerza de las armas y eso se documentó incluso años después, porque en el momento no fue tan transparente, pero Pinochet quería doblegar a la población por la vía de la fuerza bruta y fueron las Fuerzas Armadas las que lo impidieron, ¿no? O parte importante del alto mando militar en aquel momento. Pero Pinochet fue capaz en ese momento de liderar y de tutelar la propia transición a la democracia. Creo que hay actores del oficialismo que pueden estar pensando eso hoy en día y creo que estos 4 meses pueden tener aún posibilidades de que haya una salida política que facilite la reconquista o un primer paso hacia la redemocratización de Venezuela, que sería la toma de posesión por parte de González Urrutia el 10 de enero, ¿no? O sea, Es decir, creo que que todavía... González Urrutia, ¿tú no descartas que González Urrutia pueda volver en los próximos meses a tomar el cargo para el que, según los datos que tiene la oposición, ha sido elegido? Podría pasar, o sea, creo que si se dan en estos 4 meses, hoy estamos a 10 de enero, hoy estamos a 4 meses exactos de esa eventual toma de posesión, si se da un proceso de negociación y un proceso donde haya una salida política a esta calle ciega en la que metieron a la sociedad venezolana, podría muy bien pasar que González Urrutia volviera el 10 de enero para asumir la presidencia. ¿Qué tiene que pasar para eso? Pues muchas cosas, ¿no? Hoy en día no están dadas las condiciones, pero faltan todavía 4 largos meses hasta ese momento, ¿no? Si eso no se da, pues estaríamos en otro escenario. Carmen, para ese posible escenario de transición dentro de Venezuela, el que estás ahora dibujando un poco, en ese escenario, ¿qué papel jugarían las Fuerzas Armadas? Tú me hablas de sectores del chavismo que podrían estar dispuestos a facilitar esa transición. Entiendo que también la presión popular sería un factor importante. Las Fuerzas Armadas hasta ahora han sido bastante leales al chavismo, ¿no? ¿Qué papel crees que podrían tener? ¿Crees que ahí podrían también ellas distanciarse del chavismo? Sí, las Fuerzas Armadas han sido leales al chavismo, sobre todo los altos mandos, ¿no? Lo que pasa es que ahora estamos en una situación distinta. O sea, el 28 de julio pasó algo muy importante y pasó que Maduro perdió la elección. Entonces, Maduro no quería convocar una elección, fue llevado a convocar la elección, creía que tenía los elementos controlados para ganar esa elección de una manera amañada, pero lo cierto es que fue a elecciones y perdió la elección y está obligado a entregar el poder. Eso es algo muy sencillo, es como equivalente a lo que le pasó a Ortega en Nicaragua cuando perdió contra Chamorro. No quería entregar, pero estuvo forzado a entregar porque perdió la elección. Y la verdad es esa, y la verdad no solo existe esa verdad del 28 de julio, sino que todo el país la conoce. O sea, hubo 30.000 mesas son algo así como 200.000 miembros de mesa, poco más de alrededor de 150.000 efectivos militares
que fueron testigos directos de lo que estaba pasando. Entonces, el régimen de Maduro ha quedado absolutamente al desnudo y eso significa un sismo político aguas abajo en toda la institucionalidad, incluso la institucionalidad que ellos creían controlar muy cómodamente. Esto es el partido PSV, el propio partido PSV, que ha sido testigo de lo que ha pasado, y las propias Fuerzas Armadas, que han sido testigos de lo que ha pasado, testigos muy directos, ¿no? Entonces, Carmen. eso, ahí se está generando un movimiento que todavía quizás no somos capaces de calibrar, pero ahí ocurrió un sismo. Carmen, una pregunta que me hago y creo que, o sea, con la que intento entender esta situación es ¿qué diferencia esta situación actual, en tu punto de vista, esta situación de la que ocurrió tras las últimas elecciones, ¿no? con el proceso que intentó liderar Juan Guaidó, que también fueron unas elecciones no reconocidas en parte de la comunidad internacional, sin legitimidad porque no había candidatos opositores. Muchos países reconocieron a Juan Guaidó y sin embargo el proceso fracasó, no llegó a buen puerto. ¿Qué nos podría llevar a pensar en este caso que este proceso esta vez sí va a llegar a buen puerto? Sí, muy interesante porque efectivamente cuando Guaidó hubo un consenso internacional en desconocer la elección y reconocer a Guaidó como presidente interino. Es un caso bastante distinto al de ahora porque Guaidó no había ganado ninguna elección. Guaidó había sido reconocido como presidente interino por ser el presidente circunstancial de la Asamblea Nacional en aquel momento, del Parlamento. Entonces, lo que te establece la Constitución es que ante un vacío de la figura presidencial debe asumir temporalmente, interinamente, un presidente encargado. En ese momento era Juan Guaidó. Si mañana renunciase Nicolás Maduro, por ejemplo, ese presidente interino, hasta que hubiese la asunción de un González Urrutia un 10 de enero, sería el presidente de la Asamblea, que es Jorge Rodríguez, hoy por hoy, una personalidad muy importante del oficialismo, ¿no? Entonces, la situación es muy distinta porque lo que ha ocurrido el 28 de julio es que Edmundo González Urrutia ganó una elección y no ganó una elección por 20.000 votos, ganó una elección por 4 millones de votos de diferencia que difícilmente pueden ocultarse debajo de la alfombra, ¿no? Entonces ha habido un proceso y yo rescato, creo que la elección venezolana del 28 de julio fue una jornada electoral hermosa, ¿no? Que se están poniendo en duda los resultados porque los resultados han estado secuestrados, pero fue una elección donde la sociedad venezolana hizo su trabajo en las 48 o 72 horas que duró ese proceso, esa jornada electoral, ¿no? Desde la instalación de las mesas, desde el hacer madrugar para instalar las mesas el viernes anterior, hacer las colas, una jornada con testigos muy comprometidos y con mucha vehemencia y con mucha ilusión por el rescate precisamente de la democracia. La elección como tal fue una elección muy bien llevada, técnicamente una buena elección, y creo que eso es importante distinguirlo, y lo reconoce incluso el panel de expertos de Naciones Unidas, que incluso transmitió los resultados. El problema de la elección no está en la elección, el problema de la elección es que se secuestraron los resultados totalizados por esa jornada electoral hermosa y se dieron unos resultados inventados absolutamente, ¿no? Entonces, Carmen, ahí está el crimen electoral, pero la jornada como tal fue muy clara, pues. Y Edmundo González Urrutia es el producto de esa jornada electoral. En este escenario ciertamente distinto, con estas diferencias que bien señalabas respecto al proceso de Juan Guaidó hace unos años,
Sí hay una dificultad que es, tú también la mencionabas, que es que muchos países, algunos países, sobre todo de América Latina, Estados Unidos, lo califican a González Urrutia como presidente electo, pero hay muchos otros países que no, que todavía piden que se publiquen las actas hasta decidir cómo van a asumir los resultados de las elecciones del 28 de julio, ¿no? Hay países, sobre todo europeos, que no han reconocido a González Urrutia como ganador de esas elecciones, no lo califican como presidente electo. ¿Qué crees que puede hacer ahí la oposición para llegar a ese reconocimiento y la propia comunidad internacional? ¿Qué pasos tiene que dar o debería dar para llegar a la situación en que se pueda dar por cerrada la elección con González Urrutia como ganador? Sí, sí. La diferencia entre reconocer, nadie ha reconocido, ningún país democrático ha reconocido a Maduro como presidente electo. Eh, los países democráticos se dividen entre los que han reconocido a Edmundo González Urrutia como presidente electo y los que simplemente no reconocen a Maduro. Entonces, en ese segundo caso, digamos, la diferencia no es menor porque la diferencia está en si reconocen o no la elección como tal. O sea, si la elección fue una elección válida, tú debes reconocer a González Urrutia. Pero reconocer a González Urrutia implica reconocer a González Urrutia solamente con el 84% de las actas, con el 84% de los resultados que son los resultados que se han hecho públicos. Porque, de nuevo, el gobierno de Maduro tiene secuestrados los resultados. Entonces, digamos, lo que están pidiendo esos países que todavía le piden las actas a Maduro es, mira, libera las actas, libera los resultados. Nosotros queremos tener el 100% de los resultados. Pero sin ninguna duda, González Urrutia es presidente electo, aún contando solamente con el 84% de las votaciones, por esa diferencia tan grande que existe entre las dos candidaturas principales. Entonces podríamos presuponer que el chavismo, por razones obvias, por las cosas de las que estamos hablando, no va a publicar esas actas electorales porque posiblemente las actas electorales, al menos verdaderas, le darán le darían la victoria definitiva a González Urrutia. Entonces, ¿qué podemos esperar de la comunidad internacional? Pienso sobre todo en países como Brasil y Colombia, que han un poco liderado este proceso, que están un poco intentando aparentemente negociar con el chavismo para llegar a una especie de transición o un modelo que salga de la crisis. ¿Qué podemos esperar ahí? ¿Qué pasos se tienen que dar ahora? Sí, partiendo de que el chavismo no publicará las actas electorales. Sí, que es la postura del canciller español. El canciller español dijo, mira, debemos pasar la página, debemos asumir que Maduro nunca va a publicar las actas, pero el asumir que Maduro no va a publicar nunca las actas es entender que Maduro perdió la elección, sin duda. Ahora, la duda está, ¿se puede reconocer a González Urrutia solamente con el 84% de las actas? Esa es la duda y ese es el trabajo. Yo creo que cuando Brasil y Colombia dicen que todavía no pueden reconocer a González Urrutia ni a Maduro, lo que están no es porque estén despistados ni porque desconozcan lo que ha pasado en realidad, es porque quieren mantener abierta la posibilidad de una salida política que le ofrezca un camino medianamente digno a Maduro para salir del poder y renunciar y que asuma González Urrutia el 10 de enero, ¿no? Esa salida política sigue siendo la salida menos costosa para Venezuela, porque dejarle una opción abierta a la política es cerrarle las puertas al caos. O sea, si no se da esa salida política, si no asume el 10 de enero González Urrutia, Venezuela puede entrar en senderos muy peligrosos y muy caóticos, ¿no? Carmen, se nos acaba el tiempo, entonces me gustaría cerrar con una pregunta más, hablando justamente de la posibilidad de ese escenario de que el chavismo no acceda a un proceso, a una transición que pase Venezuela a un proceso caótico, un sendero caótico con el que mencionabas. Yo me acuerdo que antes de las elecciones hablábamos tú y yo de la convicción que se había sentado entre la oposición de que la salida a la crisis y el regreso a la democracia tenía que darse por la vía electoral. Por ahora no ha dado resultados. Si eso sigue siendo así, ¿cuál crees que sería entonces la salida para la crisis venezolana?
No, la salida para la crisis venezolana es una salida que rescate la democracia, que inicie el rescate de la democracia. Hay otros escenarios peores, hay otros escenarios más feos, pero al final lo que quedó muy claro el 28 de julio es que Vox Populi, Vox Dei, ¿no? O sea, es un precepto que ha articulado la opinión pública desde la Edad Media, ¿no? La voz del pueblo es la voz de Dios, y por eso permanentemente la oposición venezolana apela al artículo 5 de la Constitución, que es la soberanía popular. Y esto no tiene que ver ni siquiera con sofisticaciones democráticas, sino que tiene que ver con la posibilidad de que cualquier régimen tenga un mínimo de gobernabilidad. La posibilidad de hacer gobernable un régimen, de hacer gobernable una nación, tiene que ver con que tú tengas un soporte popular. No existen regímenes autocráticos que no tengan una base popular. Y esa base popular el oficialismo la ha perdido, Maduro la ha perdido entre sus propias bases de su propio partido político y entre sus bases incluso de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, claro, él puede tener un mínimo equilibrio o una mínima gobernabilidad apoyado sobre la fuerza bruta, pero eso es muy efímero y eso es muy frágil. Las Fuerzas Armadas, o sea, tener solamente la fuerza bruta como fuerza de legitimidad, pues implica una lealtad que es frágil, pues, y las Fuerzas Armadas son leales, se dice, hasta que dejan de serlo, ¿no? Y puedes entrar en una dinámica que avive o que aliente golpes de Estado, y una dinámica muy inestable como la que se vivió durante décadas en Centroamérica, por ejemplo, ¿no? Bueno, son escenarios que en todo caso esperamos no ver en América Latina, justamente por esas experiencias nefastas del pasado. Carmen, te agradezco mucho el tiempo que te has tomado, me alegra mucho hablar contigo otra vez sobre esto y estaremos pendientes. Seguro que volveremos a hablar en algún momento de una forma u otra sobre el proceso que se está viviendo en Venezuela y la crisis. Te agradezco mucho tu tiempo. Gracias por estar aquí. Encantada, Isaac. Muchas gracias.